Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nos encontramos frente a otro tier list, esta vez entre los años 2012 y 2014. He abandonado este sueño de hacer los tier list, como ustedes podrán ver, el anterior, que es entre los años 2007 y 2011. Pasaron muchos meses, muchas cosas han pasado y me he dedicado como un pequeño niño a jugar a los jueguitos. He caído en esa y he dejado esto de lado, así que vamos a retomarlo. Bueno, por lo que recordarán del anterior video, Nokia, junto con su sistema operativo Symbian, habían caído y Samsung estaba tomando terreno. Ya nos encontramos entrando en el año 2012, que es el año cuando Samsung directamente le quita la corona a Nokia para competir con la poderosa Apple. ¿Qué tenemos aquí? Samsung venía de su reinado del Galaxy S2, que la había roto durante todo el año del 2011. Y en este año 2012 decide cambiar totalmente su diseño y recordarán, y lo tengo aquí, que no es precisamente este, pero sí este, el Galaxy S2, que como pueden observar tenía un diseño rectangular, precioso. Este es un plástico, pero un buen plástico, de mejor calidad que la del S1. A mí personalmente siempre me encantó este diseño, pero esta vez dijo, vamos a hacer algo distinto. Y decidió hacer un diseño circular, como un óvalo, que es este. Este es el Galaxy S3, pero a diferencia del S2, decidió sacarlo con un hermanito, el Galaxy S3, pero de color blanco. Como pueden ver, este es más glossy. Fíjense cómo se ve todo, mientras que este no. Este tiene muchos reflejos, como podrán observar. ¿Qué pasa? Si bien el S2 había también lanzado en color blanco, eso fue luego de un tiempo. El primero fue el negro, el tradicional. ¿Qué ocurre con este Galaxy S3? Samsung lo que hizo fue aumentar la resolución de la pantalla, es decir, de 480p del S2 a 720p, más conocido como HD, es decir, 1280 x 720, de la pantalla del S3. La RAM permaneció igual en el S3 tradicional, es decir, en la versión internacional. ¿Por qué? Porque a diferencia de anteriores celulares, Samsung sacó otro celular para el mercado norteamericano, para los Estados Unidos, el cual era distinto. ¿Por qué? Porque la versión internacional, que es la que más se vendió alrededor del mundo, tenía un procesador de 4 núcleos. Fue de los primeros celulares, si no el primero, en lanzar con esa cantidad de núcleos a 1,4 GHz, es decir, una velocidad bastante rápida, y 1 GB de RAM. Mientras que la versión norteamericana, la diferencia era que tenía 2 GB de RAM, es decir, el doble, pero un procesador de doble núcleo, a 1,5 GHz, que es el Snapdragon, frente al Exynos, que es la versión internacional. Y esto va a dar que hablar a partir del año entrante 2013, cuando comienza la guerra entre Exynos contra Snapdragon. El celular, sinceramente, de lo esperado de Samsung, aumentó considerablemente, ya que como pueden observar, y se los voy a mostrar a continuación, este es el S3, que tenía una pantalla de 4,8 pulgadas frente a las 4,3. Es decir, que había aumentado 0,5 pulgadas la pantalla. Tremenda la diferencia. Ya era una especie de mini monitor en tus manos. La cámara seguía siendo de 8 megapíxeles. No había diferencia en cuanto a la cantidad de megapíxeles, pero sí se notaba la calidad, y se los digo porque yo tuve ambos. La batería habían aumentado considerablemente, es decir, de 1650 miliamperios a 2100. Y uno podría decir, la batería entonces también. No, la duración
era muy parecida. ¿Por qué? Porque si bien hubo un incremento de miliamperios, hay que considerar que hubo un incremento de pantalla y un incremento de resolución, y a eso hay que agregarle que no era un procesador, un microprocesador de doble núcleo, era de 4 núcleos. Teniendo en cuenta todo eso, hacía que se drenara más rápidamente la batería. Entonces, básicamente, Samsung aumentó la batería para compensar. Bueno, teniendo en cuenta toda esa explicación, otra cosa que quiero también remarcar es que, a mi gusto, el material de construcción había bajado de calidad, porque si bien ambos eran de plástico, este plástico es de mayor calidad y se nota a la palma de la mano. Vamos a empezar entonces con este tier list. Al S3, yo particularmente, esto puedo modificarlo luego, lo voy a poner como un celular muy bueno. No lo puedo poner como un masterpiece porque no era wow, no fue el Nokia N95 del año 2006 o la versión de 8 GB del 2007, pero tampoco fue lo peor. Sigamos. Acá comienza el clásico, a mi entender, del año 2012, que se extenderá por 1 o 2 años más, que es el HTC. HTC, la primera compañía en tener Android, lanzó el HTC One X, que era muy parecido, un diseño muy lindo, al S3. Sinceramente era prácticamente lo mismo, pero tenía sus diferencias. Como podemos observar, por ejemplo, tenía una pantalla de 4,7 pulgadas frente a 4,8, sinceramente lo mismo. La RAM era igual, 1 GB. El microprocesador de 4 núcleos también, pero tenía el chipset Nvidia versus el de Exynos de Samsung. Y acá, a ver, diferencias para destacar, sinceramente, entre ambas compañías. Ambos celulares fueron lanzados en mayo. Básicamente la diferencia radicaba acá. La cámara selfie, había bastante diferencia entre 1,3 megapíxeles y 1,9, que era prácticamente 2. Y acá está el tema de diferenciación, que es la batería. La batería 1800 mAh frente a 2100, 300 de miliamperios de diferencia, era muchísima diferencia, valga la redundancia. Eso hacía que el celular tuviera peor batería. No más. No hay más que eso. ¿Por qué? Porque la diferencia principal, y acá no voy al celular, sino voy a las compañías en sí, era el marketing. Samsung en marketing estaba arriba de todo, como con Apple. Y HTC siempre, la crítica más, más grande que siempre ha tenido la compañía era el marketing. Porque para mí, a mi gusto, HTC siempre fue una marca que me ha gustado, siempre, pero le faltaba marketing. Vamos a colocarlo. Lo voy a colocar a la misma altura que el S3. Porque si bien vendió menos celulares que el S3, el marketing es importante. No hay que subestimarlo, pero es una realidad. Ahora, vamos al otro competidor del S3. ¿Por qué? Porque cuando antes se enfrentaban a Nokia, ya a partir del 2011, ahora hay que sacarle la corona a Samsung en Android. Y el ganador a luchar contra Apple, básicamente. El LG Optimus G. ¿Qué me pasa con este celular? Muy parecido también a ambos, es decir, 1 GB de RAM, misma cámara de 8 megapíxeles. Igual, déjenme observar, porque no recuerdo si era de 13. Miren, era de 13. De 13 o de 8, dependiendo del mercado. Yo estaba entre 8 y 13. Después, todo igual. 4,7 pulgadas, resolución HD en la pantalla, 4 núcleos. ¿Qué me pasa con el LG Optimus G? Si bien no fue un mal celular, fíjense, la misma batería que el S3, esto es lo que me pasa. El lanzamiento fue en noviembre del 2012. Si vamos a compararlo con los lanzamientos del HTC One X y S3, que fue en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre.
Son 6 meses de diferencia y sacás básicamente el mismo producto. Esa para mí es la mayor desventaja del LG Optimus G. Y también lo único a considerar es que la base era de 32 GB, la memoria interna, frente a los 16 GB del HTC One X y del S3. Ahora, ¿vale la justificación por 6 meses ponerle 16 GB más como memoria interna? A mi gusto no. Por ende, yo el LG Optimus G lo voy a poner como un celular bueno. Porque 6 meses es muchísimo tiempo. Si vos me pones un nuevo chipset, me pones una mejor cámara, me pones esto, me pones lo otro, ok, yo lo puedo poner muy bueno o tal vez se gane un lugar en Masterpiece. Ahora, si me da lo mismo 6 meses después, lamentablemente te tengo que bajar porque ya las otras compañías innovaron antes que vos. Para finalizar el año 2012, tenemos acá nuestro querido iPhone 5. A mi gusto, el segundo iPhone más lindo de la historia, y claramente lo voy a mostrar porque lo tengo, que es este. Fíjense qué chiche tan hermoso, precioso. Este iPhone, bueno, en diseño, material de construcción, perfecto, nada que decirle. Y por fin Apple, después de tantos años, aumentó el tamaño de la pantalla. Al fin, recuerden, el primer iPhone, año 2007, 3,5 pulgadas. El 3G, 2008, 3,5. Y así sucesivamente, el 3GS, 4, 4S. Recién en el año 2012, es decir, después de 5 años, aumentaron la pantalla a 4 pulgadas. Era hora, pero ya todos los otros estaban en 4,7, 4,8, pero ya 4 era aceptable, ya 3,5 era muy pequeño. Sinceramente, más de lo mismo de Apple, no es una crítica negativa, por supuesto. Tenían lo mismo que que la competencia, es decir, cámara de 8 megapíxeles, 1 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno para la línea base del celular. Pero obviamente que en esa época hay que tener en cuenta y hay que reconocerlo que Apple era mucho más fluido que cualquier celular gama alta de Android. Es decir, se trababa mucho menos, era mucho más, la GPU era mucho más potente, es decir, para la gente como yo que jugaba jueguitos, obviamente que era una ventaja. No todo el mundo lo hacía, pero sí era una ventaja. Entonces, para refrescarnos un poco la memoria acerca del iPhone 5. Aquí tenemos entonces los colores del iPhone 5 que venían en negro y en plateado barra blanco. Y, insisto, las especificaciones, lo mismo que les mencioné anteriormente. Bueno, aquí la famosa pantalla Retina Display, que es a partir de los 300 píxeles por pulgada, pero si vamos a ser estrictos, ya las otras compañías tenían Retina Display. ¿Por qué? Porque ya el S3, el HTC One X y el LG Optimus G ya habían sobrepasado los 300 píxeles por pulgada. Siguiendo con el doble núcleo de 1,3 GHz, como les dije siempre, la GPU la más potente del mercado, más potente que cualquier celular de Android, y los 16 GB de memoria interna, el GB de RAM, los 8 megapíxeles, es decir, la verdad que diferencia la batería siempre aumentando un poco para compensar la mayor resolución y también el aumento de la pantalla, del tamaño. Por estas razones, yo al iPhone 5 lo voy a poner como un celular muy bueno. Ahora, vamos a dar una mención honorífica. ¿A qué celular? Que si bien no está en esta tier list, este es el Galaxy Note 2, que es básicamente un Galaxy S3, pero más grande. Si yo tuviera que poner este celular en la tier list, lo pondría como Masterpiece, porque es un S3 más grande,
con un lapicito, que espero que no se me dificulte sacarlo para mostrarlo en este preciso momento, que podías hacer muchas, pero muchas opciones. Esto me acuerdo que lo vendían como algo para anotar, como sos periodista, en fin. La verdad, este celular sí lo pondría como un masterpiece. Obviamente que era un celular grande y entonces también era una dificultad a la hora de transportarlo. Era el llamado en ese momento como phablet, que fue el nombre que adquirió el primer Galaxy Note. Perfecto. Para seguir, ya vamos al año 2013. 2013 para mí, bueno, algo que no mencioné, que tendría que haberlo hecho antes, pero lo voy a hacer ahora. ¿Por qué no puse Nokia? Porque Nokia, la verdad, ya estaba en la B. Vamos a decirlo con palabras futbolísticas. Ya estaba en la B, entonces, o futboleras. Ya está, Nokia ya a partir de la serie N ya se había ido abajo con Symbian y otras subieron como HTC, LG y ahora vamos a ver a una nueva, porque no era nueva, competidora. Vamos a empezar entonces con el HTC One. Este celular es, pero, de los más lindos de la historia. Y si no me creen, se los voy a mostrar. Vamos a buscarlo. ¿Dónde lo tengo? Acá. Qué celular tan, pero tan precioso, ¿eh? Miren lo que es esto. Miren este color negro. Estaba en color plateado, que es aún más lindo. Yo me compré este. Pero una terminación, una elegancia. No sé si pueden ver que hay un color acá más claro que este. Y esto es toda pantalla. Un celular muy lindo. Básicamente este celular salió en enero del 2013. Se adelantó al S4. Y era justamente la eventual competencia del mismo. ¿Qué pasaba? En materias de construcción, nada que decirle, igual que el iPhone. Una pantalla muy linda, a pesar de no ser Super AMOLED, que para mí era en ese entonces la mejor pantalla del mercado, que era propia de Samsung. Velocidad, potencia, RAM, con 2 GB de RAM, que ya era lo estándar del mercado, procesador de 4 núcleos, Snapdragon, ya era el Snapdragon 600, que tenía una GPU potente, es decir, para jugar jueguitos, velocidad para aplicaciones, todo era lo más rápido del mercado junto con Apple. ¿Qué pasa? Hay un punto negativo que en teoría era positivo. Y se los voy a mostrar a continuación. Vamos a poner HTC One. Les muestro el color plateado, que es lo que les había dicho. Este es el que tengo yo, el color negro. Bueno, esta es una versión que salió luego, posterior, dorada. Y miren lo que es este color plateado. Es una, pero, belleza absoluta. Este color plateado es precioso. Aparte tiene más contraste con respecto a la pantalla y a este borde negro. Pero vamos a lo más importante, especificaciones. Lo mismo que les dije, 4,7 pulgadas, se mantuvo con respecto al HTC One X. Hubo un aumento a 1080p, es decir, del 720p del HTC One X a 1080p, que ya en el 2013 se convirtió en lo estándar del mercado. ¿Eso qué significaba? Si vos mantenés la misma cantidad, el mismo tamaño de pantalla, pero le agregás resolución, van a aumentar los píxeles por pulgada. Entonces, miren, ya no eran 300 píxeles por pulgada, 469. Era un Retina Display Super Saiyajin, más o menos. Como les dije recién, el Snapdragon 600, el Adreno 320, una placa, una GPU, pero que se hizo muy conocida en ese mismo año. Acá viene la primera desventaja. No tenía card slot, la memoria para tener una tarjeta SD. ¿Qué pasaba? Ya venía con 32 GB, no eran 16. Al usuario común, yo me considero dentro de ese grupo, no nos importaba. Ahora, había mucha gente más, ¿cómo puedo decirlo? Más hardcore, por así decirlo, que quería guardar, almacenar todo y ya esto, aunque sea una tontería, a muchos usuarios era un no rotundo a comprar el HTC One.
si no me das una tarjeta SD para almacenar, no es como ahora 2013, ¿eh? No estaba el Drive con 300 teras, nube por acá, nube por allá. Había nube sí, pero no es lo mismo que ahora. Y acá viene la mayor desventaja, por así decirlo, de todas, que es esta cámara que están viendo. Ustedes estarán diciendo 4 megapíxeles. ¿Qué? ¿El estándar cuál era? Veníamos de los 8, ¿ok? Del 2012. ¿Cómo puede ser que haya bajado a la mitad? Por esto. Tecnología ultra píxel. Es decir, los píxeles comunes, bueno, son más grandes, ¿ok? Entonces, esos 4 megapíxeles son un 4 megapíxeles, sigamos con Dragon Ball, Super Saiyajin. Qué raro. ¿Qué pasaba? Captaba mejor luz, era todo más lindo. Ahora, todo muy bien. A la hora de hacer zoom, eran 4 megapíxeles. Se empezaba a pixelar la foto, pero de una manera increíble. Para mí esa fue la mayor desventaja. Ellos quisieron innovar. Yo soy alguien que me gusta que la gente innove, ¿eh? Hay que jugársela, sos una compañía, lo entiendo, pero bueno, lamentablemente no salió bien, al menos desde mi punto de vista. Comparado con lo que vamos a ver, que son las cámaras de 13 megapíxeles de la competencia, sinceramente se quedaba atrás. Sí, podía tener mejor iluminación, mejor esto, ok, pero no puedes hacer ni un nada de zoom, absolutamente nada. Básicamente no hay mucho más para decir. Una batería de 2300 mAh, que era una batería estándar, pero se quedaba un poco corta, como muchas baterías de esa época, porque la resolución de 1080p ya era demasiado. La pantalla, ojo, si bien, insisto, no era Super AMOLED, esto, Super LCD 3, fue una muy buena pantalla. Muy buena pantalla. Yo les diría que después de la Super AMOLED de Samsung, para mí, a gusto personal, la Super LCD de HTC era de las mejores. Yo al menos la pongo en un segundo lugar. Por estas razones, ¿qué tenemos? A ver, Masterpiece, claramente no por la cámara. No lo puedo poner. Bueno, me parece muy, muy bajo. Así que yo voy a seguir con el muy bueno. Sinceramente, parece aburrido este tier list, ¿eh? Después veré si, viste, modifico algo. Pero por el momento es lo que hay. Ahora viene el S4. Bueno, mismo de siempre. Samsung, número uno en Android, ¿ok? Con el market share, ya se lo había arrebatado a Nokia en el año anterior, en el 2012. Y lo que estaban gozando las compañías con Android es que muchos lo habrán hecho, yo lo hice en su momento, usando Odin para... vos podías, por ejemplo, con el sistema operativo de Android, si había algo que tenía Samsung que era el famoso bloatware, ahí está, que eran aplicaciones de la compañía que hacían más lento al equipo y no servían de mucho. Entonces, muchos usuarios entraban a foros en esa época, bajaban un firmware para tener un sistema operativo de Android limpio. Y básicamente por eso también Android en ese sentido venció a Symbian y a otros sistemas operativos abiertos, porque ya mucha gente podía acceder. Era la mínima cantidad porque había que ser un geek como yo, entrar a un foro y demás. Sacando eso de lado, el S4, lo mismo, habían aumentado la pantalla a 5 pulgadas. Voy a mostrarles a continuación el S4, que es este. Sinceramente, muy parecido al S3 en diseño, sumamente finito, 7,9 milímetros de grosor, nada, y pura pantalla, miren, mismo tamaño que el S3, pero miren, acá está el borde recién, y acá está, era pura pantalla. Este compitió contra este, y esto, desde el año 2010 que yo tengo Samsung, casi panquequeo, vamos a decir la verdad, casi panquequeo, casi me compro el HTC. Estuve a punto de comprarme este por primera vez desde el 2010. Yo me venía del Samsung Wave del 2010, justamente, 2011 el S2,
Después tuve el S3 en el 2012 y en el 2013 cuando vi el HTC One me enamoré. Me enamoré porque dije, precioso. No me arrepiento, me terminó saliendo bien por la cámara justamente. Porque la cámara de este celular, que ya venían con el estándar de 13 megapíxeles de la época, y el Super AMOLED, una locura de pantalla. Aparte el Super AMOLED cada vez lo venían puliendo más y más. Si hay algo que Samsung siempre se destacó en pantallas. Siempre. Bueno, acá empieza ya en este año 2013, se los había adelantado antes, la guerra, por así decirlo, entre Exynos contra Snapdragon. ¿Se acuerdan que el S3 había venido una versión en Exynos y la otra versión había venido en Snapdragon? ¿Qué pasa acá? La versión de Snapdragon tenía una ventaja que era más fluido, tanto para, insisto, para juegos, aplicaciones, y ya había, no la gente normal que iba a comprar un celular, dame un S4, no sé qué es Snapdragon, no sé qué es Exynos, pero mucha gente como yo fuimos perjudicados de alguna manera. ¿Por qué? Porque acá en Sudamérica venía en versión Exynos. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, tenían la versión Snapdragon. El Exynos tenía 8 núcleos de procesador. Creo que fue el primer celular, el S4, con 8 núcleos. Una locura. Pero insisto, eran 4 núcleos que trabajaban a una velocidad menor y los otros 4 restantes a una frecuencia mayor para aplicaciones más pesadas como un juego, por ejemplo, en 3D. ¿Qué pasaba? La versión Snapdragon venía en 4 núcleos, pero era más potente. Manejaba frecuencias más rápidas y era mejor overall en todo sentido. Supuestamente Exynos era mejor en batería, un poco inchequeable, vamos a decir la verdad. En todo lo demás, podemos chequearlo, el S4, ya igual de memoria, 2 GB de RAM, cámara de 13 megapíxeles, la batería habían aumentado 2600 mAh, vamos a chequearlo. ¿Dónde está la batería? Acá está, 2600, ¿sí? Como les había dicho recién. Seguían manteniendo el plástico, eso era ya lo único que yo le podría criticar. Yo sinceramente ya la gente estaba esperando un material mejor. Porque en todo lo demás era buenísimo. Fíjense, Corning Gorilla Glass 3, que es la protección de la pantalla, el vidrio, que era lo estándar de ese momento, cumplía con todo. Y acá para la gente hardcore, lo que se había comentado del HTC One, esto sí tenía ranura para SD. Acá, micro SD. Entonces la gente podía poner la micro SD y almacenar más cosas. Este venía con 16 GB de RAM, perdón, 16 GB de almacenamiento interno, a diferencia del HTC One que venía con 32. También eso lo suplía, hay que decir la verdad, porque tenías 16 GB más. Pero bueno, el hardcore quiere más, dame un tera, qué sé yo. En fin, yo por estas razones, y voy a seguir siendo tibio, me cuesta mucho ponerlo en Masterpiece. Yo creo que de los que están ahora en muy bueno, si tengo que poner a uno Masterpiece, sería el S4. Pero me cuesta un poco. ¿Lo vamos a dejar en muy bueno? Sí, lo vamos a dejar en muy bueno por el momento. Porque también, o sea, lo único malo que tiene este son los materiales de construcción. Ahí flaqueaba un poquito. Bueno, este, chao. De una, estoy entre ponerlo en regular y bueno. Así de una, ¿eh? Este es el iPhone 5S. Mira, lo voy a dejar en bueno porque soy bueno, valga la redundancia. Yo tengo una ley, al menos con los anteriores iPhones, que es la versión S siempre va a bajar un escalón. Siempre con respecto a su predecesor. Primero y principal, bueno, no tengo el iPhone 5S, pero es lo mismo que el iPhone 5, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Pones exactamente un hardware muy parecido, está bien, pones un microprocesador más nuevo, todo, pero en un mismo gabinete sería para celular, en una misma carcasa. Innovame un poco con la carcasa, no me pongas el mismo celular. Siempre con la versión S hacían lo mismo, pero ya mismo se los puedo mostrar para que se den cuenta a lo que me refiero. No es de hater ni nada, porque a mí yo dije el 5 me gustó, pero el 5S me vas a poner lo mismo. Está bien, te sacamos la versión dorada. Está bien, un color nuevo. Lindo, hay que decirlo. A mí el iPhone es precioso. En eso no hay con qué darle.
Ahora, vamos a las especificaciones. Me mantenés la misma pantalla con la misma cantidad de píxeles. Ahí no hay innovación ni nada. Ok. Sigamos. Me mantenés el dual core. También le pones una mejor GPU. 16 GB se mantienen. El GB de RAM no te lo voy a criticar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que esto no es Android. Es iOS. Y iOS puede andar a la misma velocidad que Android, o incluso mejor, con menos hardware. Hay que decirlo también. Entonces ahí yo no le voy a criticar. No le voy a criticar la memoria interna, porque tampoco, porque el S4 venía con 16 GB. La cámara ya es criticable. Porque en ese momento los megapíxeles sí eran más importantes que ahora. Ahora no, porque ahora tenés distintas tecnologías, ayuda de la IA y demás, que ayudan a reemplazar, entre comillas, los megapíxeles. En ese momento 8 y 13 había diferencia. Ya es un punto negativo, ¿me entendés? La cámara selfie 1,2, flojita, hay que decirlo. Mira, estoy pensando en ponerlo en regular, ¿eh? Y después, ¿qué más? La batería, si no estoy equivocado, no, es un poco mejor. 54 horas es lo estándar de la época. ¿Qué hago con el iPhone 5S? Mirá, lo voy a dejar en bueno, pero tal vez lo baje a regular. Y ahora sí me atrevo a decir que viene el primer masterpiece del video. Yo este lo voy a poner como masterpiece porque para mí fue un flor de celular. Y lo tengo acá. El LG G2. Vamos a poner para mostrarlo. Es este. Este celular es precioso. Lo voy a comparar con el S4 para que vean que los bordes son aún más chiquitos. Miren los bordes. Arriba, que es más notorio. Y ustedes me dirán, ah, pero es un poquito más grande. Estos son 5,2 pulgadas. Es una locura que en 5,2 pulgadas se pueda llegar a hacer algo tan, pero tan compacto. Esto tiene no sé qué cosa porque lo compré, creo que 500 pesos en el 2020, porque no anda el celular. No sé si tiene arreglo. En algún momento veré si trato de arreglarlo o no. Este celular, ¿cuál es la diferencia? Este celular, así como pasó con el LG G2, perdón, el LG Optimus G, también fue lanzado en noviembre, si mal no recuerdo, u octubre. Vamos a verlo en este preciso momento. El G2. Ajá. Pero la diferencia, y lo van a ver conmigo, miren, ni siquiera en septiembre. Está bien, los otros fueron lanzados antes, pero el LG G2 ya vino con un procesador de Snapdragon 800 que era superior al 600. Ahí ya tenías una diferencia. Recuerden que el año anterior el LG Optimus G había traído el mismo hardware que el HTC One X y que el S3, pero meses después. Acá te saco un celular, primero, con una pantalla más grande, de mejor calidad, porque esta True HD IPS Plus LCD, bueno, no sé por qué pintó leerlo en inglés, también, y es más, voy a panquequear, Había dicho que la Super AMOLED primero, esta la voy a poner segunda y la del HTC la voy a poner tercera. Porque yo este celular lo vi en vivo y era una locura. Acabo de ver algo que digo, ¿lo leo o no lo leo? Porque no me conviene, no me conviene. Pero lo voy a decir. Corning Gorilla Glass 2, no es el 3. Y bueno, no tenía el S4, hay que decirlo, pero en ese momento se ponían protectores de pantalla. No lo puedo bajar una categoría por esto, sinceramente. No lo merita. Esta es la posta, Snapdragon 800 con el Adreno 330, una locura. Card slot no tenía, que es la SIM card. No tenía SIM card, de eso me había olvidado. Creo que lo voy a bajar a muy bueno. Porque si hubiera tenido 32 gigas, yo ahí te digo, ok, no hace falta. Con 16 gigas y no tenés micro SD, bueno, esto es lo regular, 13 megapíxeles. Acá es todo así, espontáneo, Acá no hay nada preparado. Esto es un video que lo hacemos juntos. Bajamos, bajamos, bajamos. Lo que sí, la batería, miren la batería que tiene, 81 horas. O sea, no dura 81 horas, Esto es
Es una forma de cómo GSM Marina calcula la batería. Porque claro, acá está, LiPo 3000 mAh es una locura. Acuérdense que el S4 tenía 2600, acá está subiendo 400. También es una pantalla algo superior, pero son 0,2 pulgadas por 400 miliamperios. Es un negocio súper redondo. Y acá pueden ver más fotos, por ejemplo, simplemente para que vean el tema de los marcos, que es lo más importante. Miren los marcos finitos. Estamos hablando del año 2013, ¿eh? No estamos hablando del 2026. Tengo que ser objetivo. Si yo tuviera que, que ser subjetivo, lo dejaría en Masterpiece ahora. El Gorilla Glass te lo puedo llegar a entender. No tener una micro CD, pero ¿cuánta gente usaba micro CD en esa época? También hay que decirlo. Lo voy a dejar en Masterpiece. Quizás estoy termeando un poco, pero es que para mí fue un flor de celular. Quizás sea termeada, ¿eh? Después vemos qué pasa. También tengo que completar el Masterpiece, ¿eh? Porque si no va a quedar ahí solito. Sin nada. Bueno, y para finalizar este año 2013, vamos a ir al último de los equipos. Y ahora va a entrar Sony y va a pisar fuerte con el Xperia Z, que es el primer Xperia Z de la gama alta de la compañía. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos al Xperia Z. La verdad que nadie le puede decir nada en cuanto al diseño. Muy lindo celular construido de vidrio, como pueden observar las imágenes, aparte lindos colores como el negro, el plateado, el violeta. Miren qué hermoso violeta. Aparte, personalmente el violeta es un color que me gusta mucho. Vamos a las especificaciones. Hay algo acá que va a dar que hablar y lo voy a dejar para el final. A ver, por empezar, ustedes dirán, Snapdragon S4 Pro es un chipset más antiguo que el 600. Generalmente podría darle una puntuación inferior, pero acá es lo siguiente. Es un microprocesador de 4 núcleos a 1.5 GHz y la Adreno 320, que es exactamente lo mismo que tenía el Snapdragon 600 de las otras compañías. Sinceramente, porque cambien el número del chipset, no le voy a dar un punto negativo. Acá lo estándar de la época, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno y tarjeta micro SD. Cámara de 13 megapíxeles, muy parecido lo que estamos viendo al Galaxy S4, por ejemplo, en características. Y a ver, acá en cuanto a la batería, 2330 mAh, un poco debajo del S4, pero muy parecido, por no decir prácticamente lo mismo que el HTC One. Ustedes dirán, buenos materiales de construcción, almacenamiento interno muy parecido, la RAM todo igual. Acá viene el punto que me parece sumamente negativo. Pantalla TFT. Para mí es algo intolerable en un celular de gama alta. Que no tenga una tecnología como la Super AMOLED de Samsung, el Super LCD de HTC, lo mismo con LG, y poner una pantalla TFT que es peor que una IPS. Tiene poco contraste, colores muy malos y ángulos de visión muy malos también. Y para mí la calidad de la pantalla de un celular, si no lo es todo, pega en el palo. Lamentablemente, por solamente o una de las cuestiones, como la pantalla que sea TFT, lo tengo que poner como un celular bueno porque la verdad que es algo que yo deberían poner una mejor calidad de pantalla como va a pasar con el Z2. Y voy a aprovechar este momento para bajar al G2 de Masterpiece a muy bueno porque tengo miedo de termearla. Igual luego va a haber una reubicación y muy probablemente el G2 suba a Masterpiece. Bueno, tenemos que ingresar al año 2014, pero como lo hice en el anterior video, vamos a hacer una mención especial u honorífica al Galaxy Note 3, también del año 2013, que era básicamente un Galaxy S4, pero más grande, así como pasó con el S2, con el Note 2, digo, con respecto al S3. Fíjense este material. Es un plástico, pero es un plástico de calidad, como el del S2, no como medio barato como el del S3 o el del S4.
Por eso sí, siempre cuando digo yo que el HTC, el Sony y el iPhone tienen buenos materiales de vidrio, aluminio, en esa época para mí un buen plástico como este era muy bueno. Y también venía con el famoso, no me falles que estoy en cámara, no quiere salir, ¿viste? El del Note 2 salió, vos te estás portando mal. Bueno, te voy a dejar acá porque te estás portando mal. Este, si lo tuviera que poner, también, al igual que el Note 2, yo lo pondría en un Masterpiece. Y ustedes me dirán, ¿por qué no los pones? Porque yo siempre elijo el celular estándar en tamaño. Porque va a pasar lo mismo ahora, lo van a ver con el iPhone 6. Yo no voy a poner el iPhone 6 Plus, al Note 2, al Note 3, porque son mejores que sus hermanos más chicos, que la línea S, pero también tengo que tener en cuenta que es un celular muy grande. Y en esa época no cualquiera tenía un socotroco de estos. O sea, era muy incómodo. No era para cualquier persona. Yo tengo que tener en cuenta, yo por ejemplo, yo que tengo manos chicas, por ejemplo, a mí este celular me matás. Y no solamente por las manos, sino el tema del bolsillo. Que te entre esto es bastante molesto. Entonces, te puedo poner algo positivo, pero algo negativo. Entonces, básicamente, para mí no tiene mucho sentido. Ahora sí, vamos a entrar al año 2014. Y empezamos a lo grande. ¿Por qué a lo grande? Porque empezamos con el Galaxy S5. Y para hacerla corta, te vas a ir a bueno. Sí, 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 sí. Creo que debe ser por primera vez que bajo a un celular de la línea S de rango. Porque todos venían en muy bueno. Creo que en Masterpiece el único que puse ahí fue el S2. Después creo que todos estuvieron en muy bueno. El S5 para mí bajó. Yo lo tuve. De hecho, se los voy a mostrar. ¿Dónde estás? Que te estoy buscando. Acá estás. Ahí lo voy a mostrar en cámara. Este es el Galaxy S5. Como pueden observar. ¿Ven? Este ya tenía un mejor plástico. Este es un mejor plástico. No tan elegante como el del Note 3, pero mucho mejor que el del S3, el S1 y el S4. Entonces es más como rugoso. No recuerdo bien cómo se dice en este momento. Pero ustedes me entenderán. Es un material que al tacto es mucho más lindo. En fin. ¿Por qué lo bajo? Primero, la pantalla mejoró. No en resolución, pero sí en calidad, en un Super AMOLED más pulido. ¿Qué pasa? Vamos a ver las desventajas. En chipset, básicamente lo que hicieron es, le pusieron el mismo que el del Note, pero overclockeado. Este es un Snapdragon 800, le pusieron un Snapdragon 801, le pusieron un 1 en vez de un 0, era un 800 overclockeado. Vos decís, bueno, pero es rápido, sí. Ok, bueno, está bien, pero si yo estoy pagando cierta cantidad de dinero por un gama alta, dame un nuevo chipset, ¿no? Ok. Otra cuestión, ya estamos en 2015. Perdón, me adelanto un año. 2014. El estándar para mí ya debería ser 3 GB de RAM. ¿Y por qué digo esto? Si el Note 3 salió en el 2013 con 3 GB, ¿cómo puede ser que un año después, en el 2014, me saques el S5, que es más nuevo, con 2 GB? Es un downgrade. Ya sé que este se compara con la línea S, pero por lógica, un S de un año posterior debería ser mejor que un Note de un año anterior. ¿Ok? Bueno, no se cumplió la consigna. Porque el S4, cuando salió, era una mejora con respecto al Note 2, por más que eran de dos líneas distintas. No ocurrió con el S5. Ya estamos viendo dos downgrades, ¿ok? Me pones un chipset overclockeado. Otra cuestión más, miren los marcos. Los marcos son más grandes, ¿eh? No son como los del S4. Me agrandaste los marcos, es decir, me agrandaste el celular por 0,1 pulgadas más. Si me ponías este mismo producto en 5,2 pulgadas, ok, te la dejaba pasar. 5,1, para mí, un poco grande. ¿Qué más? La RAM ya lo dije. La cámara, sinceramente, le aumentaron los megapíxeles y más. Porque ya con 13, así como les dije anteriormente, que eran importantes,
La mejora, yo al menos no la noté muy significativa con respecto al S4. Le aumentaron 3 megapíxeles. Bueno, ya está. Tiene 16 megapíxeles. Chau, listo. Ok. Bueno. Sí hubo mejora en batería. Eso hay que decirlo. En batería, vamos a verlo en este preciso momento, se notó y fue el primer celular de la línea S que al fin tuvo una batería buena. Fíjense, creo que estaba en 50 y pico de horas el S4, máximo 60, a 83. Era una ventaja, una diferencia bastante pronunciada. Pero después, por ejemplo, ¿qué tenemos? Lo que les dije, el Snapdragon overclockeado, el Corning Gorilla Glass 3, el Super AMOLED. Y acá viene la primera distinción, la más importante de todas, que era IP67, Dust Water Resistant. ¿Esto qué significaba? Cualquier salpicadura, cualquier polvo, cualquier cosa, el celular seguía andando. Se te caía, no había que sumergirlo en el mar, no, claramente no. Pero salpicaduras o se te caía así nomás, ¿qué pasaba? Esto que ven acá es una tapita que se abre. Claramente no lo voy a hacer en cámara porque me imagino que tengo mufa y no lo puedo abrir, como me pasó con el lapicito del Note 3. Entonces, antes de ser mufado, prefiero ser conservador y no hacer nada. ¿Qué pasa? Lo cerrabas y ahí está perfecto. A mí en su momento este no, porque me lo compré luego, es uno nuevo, pero más nuevo, mejor dicho. Yo me acuerdo que se rompía esto. O sea, en realidad es como que esto está enganchado. Bueno, lo tenías que hacer manualmente vos porque no llega un momento que abrirlo y cerrarlo, porque aparte lo tenías que hacer para cargar la batería, porque la batería estaba acá. Entonces, de tanto hacerlo, abrir y cerrarlo, se rompía. No pasaba nada, lo ponías vos manualmente, pero bueno, es un celular de gama alta, no debería pasar eso. En fin, ¿cuál era otra desventaja? Porque yo lo tuve, el volumen era muy bajo. Yo esto siempre tuve la hipótesis o teoría de que esto se debía a que justamente Samsung de alguna manera, como lo hicieron resistente al agua, una de las desventajas era que el volumen era bajo. Y tiene sentido, porque si entra agua, acá están los parlantes se mojan, entra agua por ahí también. Entonces, creo que hicieron un sistema en el cual era un sistema conservador que no estropeaba el sonido, pero el volumen era más bajo. Para mí era una desventaja. Yo que siempre fui una persona muy cuidadosa con los celulares y se me caían, a ver, si se me caían en una vez cada muerte de obispo, básicamente, y yo prefiero sacarme la resistencia del agua, pero dejarme un volumen decente. En fin, por estas cuestiones yo lo pongo en bueno. Sinceramente, no noté como un poco grande. Hoy en día creo que lo disfruto más que en ese momento, pero yo tengo que evaluar con lo que yo sentí en el año 2014, no ahora en el año 2026. Seguimos, el HTC M8. Siento que este va a ser el año de que los celulares van a empeorar, ¿eh? No sé por qué me da esa sensación, pero si vamos al M8, HTC One M8, acá lo tenemos. Este es el sucesor del HTC One del año 2013. Fíjense, lo mismo que todas las compañías. Super LCD 3, aumentó la pantalla a 5 pulgadas, me parece razonable, ya que habían mantenido el mismo tamaño del HTC One X del 2012 al HTC One del 2013 y ahora en el 2014 le aumentaron 0,3 pulgadas más. Snapdragon 801, es el Snapdragon 800 sobrecloqueado. 2 GB de RAM, acá para mí flaqueó un poquito, también, ya era el momento de 3, así que... Pero acá hicieron algo distinto, que no es ni peor ni mejor. Yo les dije, el HTC One, ¿qué pasaba? ¿Qué había pasado? Le habían sacado la micro SD, pero para compensar pusieron 32 GB de almacenamiento interno. Me parece lógico, es como un empate. Acá, ¿qué hicieron? Redujeron a 16 GB, pero le dejaban la micro SD. Esto para mí, overall, para mí, ahora
voy a panquequear con lo que dije recién. Para mí en realidad es más negativo que positivo. ¿Por qué? Para el usuario hardcore, dame mejor, porque el usuario hardcore, por más que insisto, le des 500 GB, te va a poner una micro SD de 1 TB. Te lo va a hacer así. Para el usuario común como yo, de 32 bajar a 16, che, metásete, una manito ahí. Porque si yo no le quiero poner una micro CD, tengo 16 GB, no tengo 32. Para mí es más un downgrade que un upgrade. ¿Por qué pongo esta cara? Ya se imaginarán, los famosos 4 Ultra Pixels. Para abajo, seguía HTC con esa tecnología y está bien. Una vez que innovaron, dijeron, bueno, vamos a seguirla. Para mí tendrían que haber puesto una cámara normal y olvidarse del Ultra Pixel. Pero bueno, ellos siguieron con esa. La batería, 2600 miliamperios. Ya estaban quedándose un poquito. El S5 ya estaba con 2800 y Sony estaba en 3200. Y el G estaba en 3000. Para mí ya estaban un poquito debajo de la competencia. El diseño muy lindo, hay que decirlo. Yo este celular me acuerdo que lo vi. Ay, creo que fue. No me fue en un Best Buy en Nueva York, me acuerdo, en el año 2014. Precioso. Lo van a ver. Si ustedes lo ven por fotos, no parece un poco más feo que el One del 2013. Pero es muy lindo celular. Más allá de eso, la belleza no te va a salvar. Y yo te voy a dejar en bueno. Para mí, ya veo dos downgrades. Para mí el S5 peor que el S4 y el M8 peor que el One M7. Vamos a ver si el G3 mejora con respecto al G2. Ok, sin spoilear. No, no va a pasar. Va a ser otro downgrade. Pero este no sé si se va a la B directamente. ¿Qué pasa? El G3 quiso innovar más que las demás. ¿Qué dijo el G? Bueno, ok. ¿Sabes qué? Yo la tengo más grande que vos. La pantalla no va a ser Full HD. Va a ser 2K. Ah, la pelota. Vos decís 2K. Me estás dando una calidad, pero bastante importante. Mirá que para mover 2K son más píxeles. Tenés que ponerme una batería mejor, tenés que poner un microprocesador mejor, con una GPU más potente. No, no, te damos lo que hay en el mercado, el Snapdragon 801. Ok, es un buen chipset, pero me parece que te estás quedando corto porque estás usando una resolución de pantalla bastante elevada. ¿Qué pasa? Vamos a ver los resultados, que ya les spoileo, no son buenos, ¿eh? Vamos a ver el G3. En diseño, hay que decirlo, también precioso este celular, ¿eh? No sé si aún mejoró con respecto al G3. Acá están los colores, el material de construcción muy bueno, creo que ya era de aluminio, o era un plástico, o un buen plástico, pero sinceramente era muy lindo celular. Bueno, acá tenemos, acá está, la famosa pantalla 2K, 538 píxeles por pulgada. ¿Para qué querés tantos píxeles por pulgada? Innecesario. Pero bueno. A menos en esa época, si vos me decís ahora, con mejor batería, ok, te lo tomo. 16 GB de almacenamiento interno con micro SD. Hasta ahí, está bien. Lo mismo que el G2, exactamente igual. La cámara de 13 megapíxeles es lo estándar de la época, nada que acotar. Acá viene el problema. Batería de 3000 miliamperios es la misma que tenía el G2. El G2 tenía muy buena batería, pero acá viene el problema. Vos me estás dando una pantalla de 5,5 pulgadas. La pantalla la agrandaron 0,3 pulgadas y encima le pusieron resolución 2K. ¿Y vos me ponés la misma batería? O sea, que yo sepa, 2 más 2 es 4. Para el G quizás era 5 o 3, no lo sé. Miren, 63 por 63 horas. Es muy poco eso de batería, muy poco. ¿Qué me pasa? Encima de esto, el G3 tuvo problemas con algo llamado boot loop, que venían defectuosos algunos G3. Está bien, no es para todos porque muchos celulares han tenido problemas, pero sinceramente, por el momento, porque soy piadoso como cómodo, vean Gladiador, peliculón, lo voy a dejar en bueno. Pero
Está ahí peleando el descenso, ¿eh? Bueno, continuamos con el Xperia Z2. Recuerden que este es el segundo Xperia luego del primer Z del año 2013. Que recordarán, tenía una deuda importante en cuanto a la pantalla, que era una pantalla TFT, a mi gusto, y lo vuelvo a decir, imperdonable en un celular de gama alta. Pero el Xperia Z2 mejoró y el spoiler claramente está en la pantalla. Vamos a ver, como siempre, para mí, que lo amerita el diseño de los Xperia, de los mejores del mercado. Miren lo que es esta belleza. Y continuando y yendo a las especificaciones, acá está el tema. De TFT pasó a una pantalla IPS. Era lo esperado, o mejor dicho, lo que adeudaba la compañía. Con esta nueva tecnología, Triluminos Display. Cada compañía, como ustedes sabrán, le ponía su marca. A mi gusto, no mejor que una Super AMOLED de Samsung, pero mucho más decente que la anterior del primer Z. Pantalla de 5,2 pulgadas, lo mismo del mercado con el Snapdragon 801, lo que tenían sus rivales. Hasta ahí todo igual. Acá hay un salto de calidad, porque mientras HTC, por ejemplo, LG y Samsung tenían todas 2 GB de RAM, Sony puso 3 GB de RAM. Acá hubo una diferencia significativa con respecto a sus rivales, y esto es de remarcar. También con la cámara. Recuerden que la competencia, salvo HTC con sus 4 ultrapíxeles, estaba en 16 megapíxeles. Acá Sony decidió subirlo a 20,7. Y recuerden que, si bien los megapíxeles no son tan importantes, en esa época, cuando no había tantas tecnologías como hoy en día y también con ayuda de la IA, sí se valoraban los megapíxeles, sobre todo al hacer pinch to zoom. También la batería era muy buena, 3200 mAh, y acá está el tema, el resultado, 89 horas, que recuerden que no son 89 horas literales, sino que es un cálculo que hace esta página GSM Marina, y créanme, 89 horas es mucho. Es más que un S4, es más que un HTC M8 y también que el LG G3. Entonces, yendo al grano, ¿qué hacemos con este Xperia Z2? Yo lo voy a poner en Masterpiece. Y explico por qué. Si bien la pantalla para mí no estaba a la altura de una Super AMOLED de Samsung, en todo lo demás ganaba. En todo lo demás estaba muy bien. Materiales de construcción, también recuerden que tenía IP58, era resistente al agua, a las salpicaduras. Y también, insisto, los materiales de construcción, la batería, la cámara, no había con qué darle a este celular. Vamos con el último, el iPhone 6. Y ustedes podrán apreciarlo y lo recordarán porque fue lanzado conjunto con su hermano mayor, el iPhone 6 Plus. Ahora, yendo a lo técnico, les puedo mostrar imágenes primero del iPhone 6 para que lo recuerden, que fue el primer iPhone moderno, si se quiere, en cuanto a tamaño de pantalla. Ahora, tenía la misma cantidad de píxeles por pulgada. La pantalla por fin la habían aumentado a 4,7 pulgadas, porque ya 4, si bien les había comentado que en el 2012 era ya algo aceptable, ya en el 2014 se estaba quedando muy corto. Y si bien era más pequeño que otras pantallas del mercado, como las de Sony, LG, HTC y Samsung, era una pantalla aceptable, digamos. Ahora, seguía sin tener micro SD, seguía con el mismo GB RAM, que si bien yo les mencioné anteriormente que con 1 GB iOS era sumamente corrible, entre comillas, ya se estaba quedando un poco corto, y también con la cámara, la misma cámara de 8 megapíxeles que venía del 4S. Entonces, hubo un aumento de batería, pero como insisto, era un aumento de batería para compensar el tamaño de la pantalla y también que tenía más píxeles por pulgada. Perdón, tenía más píxeles, pero no más píxeles por pulgada. A todo esto, y también como conclusión, yo el iPhone 6
lo voy a poner como un celular bueno. Y para hacer un reordenamiento final y para darle también, valga la redundancia, un final a este video que me duró mucho más de lo que yo creía. Pensé que dije, bueno, el anterior creo que había durado 40 y pico de minutos. Bueno, lo voy a hacer igual o menor. Me terminó. Esto me va a llevar más de una hora más o menos. Pero bueno, vamos a hacer un reordenamiento. Yo creo que el Z2, el Masterpiece, lo voy a dejar, porque aparte está medio aburrido esto. Tengo que bajar a alguno en regular. Y yo creo que el que se lleva todas las de ir a regular es el iPhone 5S. Porque sinceramente, y yo ya les venía comentando que estaba entre bueno y regular. Sinceramente el iPhone 5S es una fotocopia del 5. Sacaron el color dorado, ok, te damos el color dorado, pum, lo empaquetamos, listo, nuevo iPhone y dame algo más. Sobre todo cuando no hay una innovación en diseño, que en esa época los diseños eran muy importantes, no son como los celulares de hoy en día que son más aburridos, este es un S25 Plus, que son todos prácticamente lo mismo. En esa época la verdad que el diseño sí contaba. Después, viendo todos los que están acá, voy a volver a poner al LG G2 como Masterpiece. Lo pongo primero, pero por una cuestión de que salió antes. ¿Por qué? Porque la única duda que yo tenía era que no tenía micro SD, lo cual lo sacaba del Masterpiece. Pero es verdad que LG lanzó dos variantes. Una con 16 GB de almacenamiento interno y otra con 32. Entonces, si vos querías más almacenamiento, podías optar por la de 32. Sinceramente, más que tenía buena batería, una pantalla muy linda y había sido lanzado con el Snapdragon 800, que era muy potente, con la GPU Adreno 330, que podías correr lo que quisieras en esa época, para mí se ganó el lugar de Masterpiece. Yo creo que lo voy a dejar así porque me parece lo indicado. Ahora, si ustedes tienen alguna duda o no están de acuerdo con este tier list, me lo pueden decir en los comentarios, sin puteadas por favor, siempre y cuando sea con respeto. Bueno, y nos veremos en el próximo tier list, que yo lo pondría entre los años 2015 y 2017. Se imaginarán que no puse a otras marcas como por ejemplo Motorola, porque esto me iba a durar una eternidad si no. Pero bueno, chicos, me pueden seguir, y chicas por supuesto, me pueden seguir en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram y en YouTube como Feduvertido. Así que bueno, nos vemos en el próximo tier list. Espero que no sea dentro de 10 años, pero prometo hacerlo. Así que, chau chau.